Pues vamos a comenzar, si os parece. Buenas tardes, bona vesprada, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, diputada por Valencia del Grupo Socialista en el Congreso, secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas, presidente de Cámara Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, demás miembros del cuerpo consular, demás representantes militares de diferentes entidades de sociedad civil, académicos, de medios de comunicación, demás asistentes, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Quiero darle la bienvenida y expresarle en nombre del Club de Encuentro mi agradecimiento al general Rafael García Hernández, porque es un privilegio que esta tarde ocupe nuestra tribuna el comandante del Mando Conjunto del Ciberespacio, que es el máximo órgano responsable del diseño, del control y de la ejecución de las operaciones militares en el ciberespacio. El ciberespacio es actualmente, un lugar común determinante en todo conflicto bélico. Por ello, no tengo duda de que de su mano vamos a poder conocer aspectos muy relevantes y espero que también muy interesantes al respecto, sobre todo en estos momentos. Pero no solo eso. El ciberespacio, como resultado de la informatización de nuestra sociedad y del hecho de que muchos sectores vitales, como puedan ser el transporte, la sanidad, la energía, pues dependen de la tecnología digital, pues ha generado un escenario que es un escenario que supone que uno esté, la preocupación y la ocupación en la ciberseguridad. En ese espacio no físico en el que uno puede interactuar sin barreras, en el que además rige la inmediatez y que todo cambia de manera muy deprisa, pues se une el hecho de un crecimiento que es imparable en relación a la interconexión mundial, y eso favorece a muchos ámbitos porque proporciona oportunidades, pero al mismo tiempo también pues supone un desafío para la seguridad, con nuevas y además muy maliciosas amenazas a la misma y que también cambian de manera vertiginosa. Yo creo que este escenario, con este escenario quedaría servido, ¿no?, el interés que puede suscitar tu conferencia de esta tarde, sin perjuicio de que posteriormente en el coloquio o en la cena podamos abordar otras cuestiones de las que hemos hablado antes de comenzar la conferencia, como la aplicación de la legalidad a esos ataques cibernéticos o cualquier otro. No me voy a entretener más porque le quiero pasar la palabra a quien va a ser su presentador, el coronel Ángel Adán, que actualmente es el delegado de defensa en la Comunidad Valenciana y que además es socio del club. Con lo cual, cuando quieras, Ángel, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Amparo, y buenas noches. Y es para mí un honor, desde luego, como socio del club, poder presentar a un ponente tan relevante como es el general Rafael García Hernández. Creo que puede ser útil el hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la conferencia de hoy, si hacemos mención a uno de los párrafos del último concepto estratégico de la OTAN que se aprobó en junio en la Cumbre de Madrid, en la que dice que los ataques en el ciberespacio y en el ámbito del conflicto híbrido, la zona gris, pueden ser suficientes para desencadenar el artículo 5 del Tratado Fundacional de Washington, por el que un miembro atacado puede pedir la ayuda de todos los miembros de la OTAN. Por lo tanto, el ciberespacio es sin duda un actor relevante en la seguridad internacional y más particularmente en la OTAN. Yo creo que en las Fuerzas Armadas hay dos características que vienen también al hilo de esta noche. Una es que normalmente hay un proceso continuo de pensamiento, de transformar las Fuerzas Armadas para hacer frente a las
los desafíos de seguridad en cada momento. Pero la segunda característica es que, como una gran organización que es, tiene una inercia enorme a los cambios. En el año 2020 se crea el Mando Conjunto de Ciberespacio sobre la base del Mando Conjunto de Ciberdefensa, añadiéndole otra serie de capacidades, formando parte de esa transformación que hemos hablado, ¿no? Cuando se produce esa transformación de las Fuerzas Armadas, de sus estructuras y esa inercia, es necesario que se nombre un jefe que tenga unas determinadas características, que tenga visión y que tenga un liderazgo efectivo y a lo largo del tiempo. Precisamente para cambiar lo que creo yo que es lo más difícil de cambiar en un cambio de estructura, que es la mentalidad de las personas que forman parte de ella. Por eso las Fuerzas Armadas eligieron al general Rafael García Hernández como jefe del Mando Conjunto del Ciberespacio. El general tiene una dilatada experiencia, una dilatada vida militar de más de casi 40 años, en la que me gustaría destacar pues, algunos de sus destinos que pueden servir para hacernos una idea de cuál es su bagaje profesional, como el profesorado en la Academia General del Aire, destinos en el ala de alerta y control, destinado en el cuartel general de la OTAN para el programa de mando y control aéreo de la OTAN, destinos en el Grupo Central de Mando y Control, agregado aéreo en la Embajada de España en Londres, destinos en el Mando Aéreo de Combate y ya como coronel, jefe del Grupo Central de Mando y Control, como general de brigada, jefe del Sistema de Mando y Control del Mando Aéreo de Combate y ya como general de división, jefe del Mando de Ciberdefensa y actualmente del Mando del Ciberespacio. El general tiene experiencia en operaciones, ha participado en la operación Denied Flight sobre los cielos de Bosnia y Herzegovina, la operación ISAF en Afganistán, en el cuartel general de Herat y en la operación Unified Protector sobre Libia. El general es diplomado de Estado Mayor, también en el curso de Defensa Nacional del CSDEN y controlador de interceptación. Y como yo creo que se pretende es escuchar al ponente, mi general, pues le cedo la palabra. Bueno, pues. Como dicen en mi tierra, en el sur, me voy a poner colorado. Muchísimas gracias, presidenta, muchísimas gracias, mi coronel, por la introducción. Y ya casi la conferencia está por lo menos a mitad. Bueno, hay que decir que muchísimas gracias por la invitación. Para mí, la verdad es que es un placer no solo volver a Valencia, sino bueno, pues volver a este club de encuentro donde, bueno, pues repasando un poco, haciendo los deberes que a uno le corresponde, pues he visto que sobre todo es un foro de intercambio de pensamiento. Y eso es lo que, bueno, pues de alguna forma quiero centrar un poco en las 4 ideas estas, de que no sea solo yo el que hable, sino, bueno, pues exponer un poco esas ideas y que, bueno, pues si luego hay preguntas, pues que podamos establecer un pequeño diálogo y que no sea alguien, un ponente tal cual, sino que sea, pues eso, un intercambio. Y si no hay inconveniente, yo me voy a poner de pie, porque luego me pierdo aquí sentado. Me perderé un poco con las notas y me perderé un poco con la presentación, pero por lo menos me muevo un poco y parece que como si llegara más a la audiencia, ¿no? No lo sé. Bueno, pues vamos a hablar un poco del ciberespacio, que no es ese espacio ultraterrestre de los cohetes chinos que se caen, sino que estamos hablando de los sistemas de transmisión de la información y de la información en sí. De ese ciberespacio estamos hablando. Siempre suelo empezar por algunas noticias, no son noticias mías, son noticias de prensa, simplemente para centrar un poco, bueno, pues centrar un poco el tema. No es nada nuevo, el tema yo creo que es por lo menos conocido por todos, que somos cada vez más tecnológicos, cada vez llevamos más dispositivos con nosotros. Antes comentábamos con la presidenta que el correo ya lo tenemos en el móvil prácticamente todos, ¿no? O sea, cada vez somos más tecnológicos
Y esa tecnología, pues, la verdad es que tiene un poco como dos caras, ¿no? Tiene la cara nueva, que nos permite estar más cómodos, estar en la playa leyendo el correo sin necesidad de ir al despacho y encender el ordenador, pero aumentamos nuestra superficie de exposición a los malos, si se me permite la expresión. Cuanto más estemos conectados, pues más anda por el ciberespacio y más oportunidades damos para que nos roben o los sistemas o la información. Y si a esto le sumamos, pues, más sistemas, por ejemplo, el GPS, no sé si alguien alguna vez ha mirado por casualidad, por curiosidad, una aplicación que hay hay una de aviones que sobrevuelan la península y se ven todos los aviones ahí a la vez, y hay otra exactamente igual que es de barcos atravesando, los mares, pero a mí me llama la atención la cantidad de barcos que atraviesan al cabo del día el estrecho de Gibraltar. Si alguien se pregunta cómo funciona un barco, el barco funciona por GPS, o sea, no vamos ahora a descubrir nada. ¿Qué pasaría si en el estrecho de Gibraltar apagamos la señal de GPS? No estamos hablando de militares solo, y esto es algo que repetiré mucho a lo largo de las 4 ideas. Aquí jugamos todos. Este ciberespacio es de todos, es de los médicos, es de los abogados, es de los marinos, o sea, es de los empresarios, es de los hospitales, es de Ucrania, por si nos faltaba algo a la parte esta del ciberespacio, pues hombre, no es que salga todos los días en la prensa, pero sí que efectivamente tenemos, bueno, pues ese exponente de Ucrania que está pues en su guerra, o Rusia con la guerra, y nosotros participamos, esto es, vuelvo a decir, son noticias de prensa, pero nosotros desde aquí, desde España, ponemos por lo menos la sede de parte de esa ciberguerra que se está librando y que, bueno, pues de momento yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que va ganando Ucrania, porque el presidente Zelensky sigue saliendo en videoconferencias. O sea, por muy potente que sea Rusia, han sido incapaces de cortar la señal de videoconferencias. Los hemos visto en todos los parlamentos. Las Fuerzas Armadas ucranianas y el país entero aprendió que en 2014 les quitaron un trocito y no se enteraron. Y entonces, desde entonces se están preparando para ese conflicto que ahora les ha llegado. Y bueno, pues la verdad es que hay que reconocer que también tienen ayuda que también sale en prensa. Microsoft, compañía potente donde las haya, les cogió todos los archivos digitales de todos los ministerios y se los puso fuera del país, con lo cual ya tienen una seguridad que, en fin, que, vuelvo a repetir, es algo que no solo es para los que estamos de uniforme. Aquí, en el ciberespacio, estamos todos. Estos son un poco los 4 puntos que voy a tocar. Con la variedad de auditorio, pues repasaré un poco, seguro que muchos lo saben porque antes hemos estado en la charla anterior a la conferencia, ya ha salido el tema de la Estrategia de Seguridad Nacional, algo del ciberespacio, pero en fin, voy a tocar, y vuelvo a decir, son ideas que voy a lanzar para, bueno, pues llegar al final a lo que es un poco la zona gris y qué hacemos un poco los que vestimos de uniforme en este mundo, ¿no? Ya la propia Estrategia de Seguridad Nacional identifica como una de las vulnerabilidades, pues, el ciberespacio. O sea, como país ya lo hemos identificado que tenemos una vulnerabilidad en el ciberespacio. Bajo el paraguas de nuestro sistema de seguridad nacional, pues el Departamento de Seguridad Nacional es un poco el director de orquesta del día a día y, bueno, pues la gestión de crisis que gestiona el Consejo de Seguridad Nacional, debajo tiene pues unos consejos, uno de ellos es el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que bueno, pues es el organismo oficial, pero una de las muchas iniciativas que tiene este Consejo de Ciberseguridad Nacional, pues son oficiales, como es la aprobación en el año 22 del Plan Nacional de Ciberseguridad, y otra que me encanta, porque nos sienta a todos en la misma mesa,
es el Foro Nacional de Ciberseguridad, que es una mesa donde nos sentamos todos los actores, y cuando digo todos los actores, digo Administración General del Estado, universidades, ojo que nos hacen falta, porque nos hace falta gente, se sientan las empresas, las universidades, nos sentamos todos los que de alguna forma podemos ayudar a que este sistema de seguridad nacional en el área de ciberseguridad pues avance y nos haga un poco mejores. En esta estrategia de seguridad nacional que mencionaba, pues en el capítulo 3 habla de riesgos y amenazas y entre otras, bueno, pues como es reciente, pues ya lógicamente se ha incluido la pandemia, ¿no? O las epidemias, pero habla de las campañas de desinformación y vuelve a repetir la vulnerabilidad en el ciberespacio. Somos todos vulnerables en el ciberespacio. El ciberespacio, que vuelvo a repetir, no es ese de arriba, sino que es sistemas que transmiten información y la información. También comentábamos hace 5 minutos que bueno, pues cada vez tenemos más dispositivos conectados y todos tenemos el antivirus en el ordenador. Y luego tenemos nuestro correo en el móvil y no todo el que tiene antivirus en el ordenador lo tiene en el móvil. ¿Por qué? Si en realidad tenemos la misma información en un sitio que en otro, sería bastante lógico que lo tuviéramos. Y no solo, o sea, todos los ámbitos, los médicos, hemos visto también los ataques a los hospitales. El Hospital de Torrejón de Ardoz, que a mí me coge un poco más cerca, allí en Madrid, pues estuvo 15 días con sus sistemas informáticos caídos. Hoy en día, cualquier médico sabe que sin el historial del paciente que está en el sistema informático, es difícil atender a un paciente. O sea, quiero decir, la idea de que esta guerra es de todos, o este nuevo mundo es de todos, yo creo que ya nos está quedando un poco más claro y todavía no habré terminado de insistir, pero en cualquier, sin necesidad de entrar en detalles, cualquier informe de ciberseguridad de los que se publican, pues no voy a decir a diario, pero cada trimestre, pues nos lo pone cada vez peor, ¿no? Tenemos fake news, tenemos aumento de ataques a criptomonedas, la movilidad y la empresa híbrida. Esto que se suponía que es una ventaja, después de la pandemia, donde todos nos hemos puesto las pilas para teletrabajar, pues resulta que lo que estamos haciendo, vuelvo a decir, aumentamos nuestra superficie y le damos más oportunidades. Lo que en principio puede parecer solo una ventaja, tiene también esa otra cara de la moneda, ¿no? ¿Y para qué vamos a hablar del famoso ransomware, te secuestro los datos? Y aquí las empresas sí que tienen mucho que decir, ¿no? O el phishing que recibimos, ese lo recibimos todos. Y estamos todos, este correo del banco, ¿por qué lo recibo? ¿Será o no será? ¿Me querrán secuestrar? El malware para móviles bueno, es un poco de concienciación. Esto del ransomware, que es el secuestro de datos para te doy dinero, es lo que más crece del orden del 25% todos los años. Y en la pandemia ha crecido más. ¿Por qué? Porque trabajamos más desde casa, trabajamos más con dispositivos móviles, más oportunidades que le estamos dando a los malos. Y ojo, no pensemos, cuando hablamos de los malos, no pensemos en ese chaval con capucha negra que estaba ahí en el sótano de su casa, que mamá solo le bajaba la comida y tal. Ya no, estamos hablando de organizaciones potentes, algunas de ellas soportadas, por no decir que son de un Estado, soportadas por un Estado, y estamos hablando de que ya quisiera yo tener lo que tienen algunas de estas organizaciones de personal en mi casa. Ya me gustaría a mí tenerlo. A mí y a muchas empresas, algunas de las cuales están hoy aquí sentadas, tener esa cantidad de gente que están trabajando para... Pero bueno, en España, ¿cómo estamos? Pues curiosamente no estamos tan mal como nos podría parecer, que los españoles somos somos los peores del mundo, no nos sabemos vender. Bueno, pues tenemos que vendernos bien, porque somos el 4.º país en el índice de ciberseguridad
del orden de 170 países. No todos los países del mundo quieren rellenar la encuesta de ciberseguridad. Pero todo el mundo ya se imagina cuáles son, con lo cual no voy a entrar en esos detalles. ¿Pero por qué somos el cuarto? No solo porque somos los mejores, que no somos malos, vuelvo a repetir, sino porque sí tenemos una legislación, tenemos unas estrategias, he mencionado la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, tenemos una estructura organizativa, tenemos unos centros de respuesta a emergencias informáticas que atienden a la Administración, atienden al ciudadano, atienden a las empresas, atienden al Ministerio de Defensa en la parte que a mí me corresponde. O sea, tenemos unas estructuras que atendemos a todos. Y bueno, pues las Fuerzas Armadas en este mundo no somos ni más ni menos que un actor más. Un actor más, como es la universidad, como son los hospitales, que sufren o dejan de sufrir los ataques, etcétera. Y bueno, pues efectivamente el ciberespacio, pues con todo esto, lo que se está convirtiendo es ni más ni menos que en un escenario de conflicto. Nos enfrentamos cada vez a más retos y más amenazas, que ya contempla esa estrategia que he dicho, un entorno estratégico que es cada vez más disputado, las empresas, si yo te hago daño a ti, yo me llevo parte de, las empresas también juegan aquí un poquito, luego los países juegan a esto que se ha llamado tratar de desestabilizar mediante desinformación, mediante ciber, que es un ámbito perfecto para esa desinformación. Vuelvo a repetir aquí el tema, ahora mismo en Ucrania tenemos el ejemplo más claro de esa desinformación, de que si los ejércitos van, vienen, tal, la mitad, al final no sabemos qué pasa, y es parte del juego de esa desinformación para desestabilizar, ¿no? ¿Qué nos queda al final? Pues que necesitamos dos cosas. Una, que la he repetido, pero la seguiré repitiendo. Las personas que nos centremos un poco en qué es esto de la ciberseguridad, que es un juego de todos, y luego, además, pues necesitamos una voluntad política, y cuando hablo de necesidad política, no hablo de un partido político, Dios me libre, que vistiendo de uniforme esas cosas no se hacen. Hablo de una necesidad de Estado, de esa voluntad de, bueno, pues jugar en el ciberespacio, entrar al juego del ciberespacio, que si nos atacan seamos capaces de responder, lo mismo que se hace en cualquier otro ámbito. Una voluntad política que otros países de nuestro entorno la tienen. Esta es la ministra de Defensa francesa, que dice pues que tienen los instrumentos y que asumimos que Francia emplea y empleará las armas ciber en sus operaciones militares. Ministra de Defensa de nuestro país vecino. Los ingleses también, pues esta ya es de 2015, la ministra de Defensa francesa era de 2019, los ingleses ya lo dijeron en 2015, que, bueno, pues básicamente que están creando una capacidad ofensiva, no se cortan, una capacidad ofensiva para defenderse, para contraatacar. Nosotros en España, bueno, pues vuelvo a decir, como país no tendríamos por qué avergonzarnos de decir que necesitamos esa misma capacidad que emana de esa voluntad política de entrar en un mundo, en un nuevo espacio que, vuelvo a repetir, no es solo de las Fuerzas Armadas, sino que aquí entramos todos, pero pues tenemos que tener esa voluntad. En la parte que le afecta a las Fuerzas Armadas, pues efectivamente tenemos nuestra cuota que dice que estamos, pues en bien del interés público se requiere realizar distintos tipos de operaciones. Y esta es la Ley Orgánica de Defensa Nacional, y estas operaciones no las hacemos solos. La colaboración con las distintas administraciones públicas en caso de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades es una de nuestras misiones. O sea, vuelvo a repetir lo que ya dije, el ciberespacio es de todos
las Fuerzas Armadas somos un actor más del ciberespacio, en el que jugamos todos. En ese ciberespacio al que no estábamos acostumbrados y que hemos descubierto en los últimos 10, 12 años, y que es algo diferente a esos espacios en los que tradicionalmente nos hemos movido. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque es un dominio casi infinito. Si hablamos de Internet, pues estamos hablando de un dominio casi infinito, con unos límites y fronteras poco definidos, con armas y técnicas que son muy específicas para el ciberespacio, donde no hay un control de armamentos. Antes, en la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos tenían un control, tenían unos tratados, Aquí no hay control, no sabemos quién tiene qué, y hay infinidad de actores, desde el chaval, que vuelvo a repetir, ya cada vez desaparece más, pero a los grupos, vamos, hay infinidad de ellos. Algo que es muy importante, que comentábamos antes, el entorno legal. El entorno legal es realmente complejo. En algunos aspectos muy determinados se está intentando regular, pero pues tenemos que tener esa voluntad, y aquí hablamos de una voluntad internacional, de ponernos de acuerdo para ver en qué aspectos somos capaces de ponerle coto a esta alegalidad en la que se mueven estos actores en el ciberespacio. Hay convenios como el de Budapest para perseguir determinados delitos, hay unos manuales de Tallinn en los que de alguna forma genéricamente se trata de... Pero es muy difícil, pues sobre todo, coger a alguien con las suficientes pruebas como para poder llevarlo a un tribunal internacional y decirle tú eres el culpable y te va a juzgar este tribunal. Eso, en el ciberespacio, es realmente difícil. Y otra cosa importante es que afecta, vuelvo a lo mismo, a todas las actividades del Estado. Afecta a las compañías energéticas, afecta a las petroleras, a la sanidad, a la educación, al Ayuntamiento de Castellón, al de Jerez, que fue el primero que le secuestraron los datos. Podríamos poner infinitos ejemplos de que afecta a todos, y lo que lleva es ese combate, que ahora lo trasladaremos a la zona gris, para no olvidarme del título de la conferencia del principio, lo lleva al corazón de la nación, porque lo lleva a las personas. O sea, secuestrar un hospital es una faena. ¿Qué granito de arena ponemos nosotros? Bueno, pues nuestro granito de arena es que somos, de alguna forma, realizamos esas operaciones en nuestro ámbito militar, y concretamente el mando conjunto del ciberespacio, en este dominio nuevo del ciberespacio, y lo que pretendemos es asegurar la libertad de acción, que no nos coarten nuestra libertad de acción, que nuestros sistemas de transmisiones, por poner un caso claro, funcionen y no que el enemigo nos haga que no funcionen. Eso es un poco nuestra parte, nuestro granito de arena, y dentro de esas operaciones, lo diremos ahora, después un poco, tenemos operaciones defensivas, operaciones de inteligencia y operaciones reactivas, si queremos llamarlo, de reacción. Hay gente que no se corta un pelo y dice acciones ofensivas. Tenemos capacidad legal de realizar acciones ofensivas. Y no solo lo hacemos en la parte de las Fuerzas Armadas. Ya he dicho que somos un actor más. Entonces, en nuestras operaciones nos superponemos con el sistema de seguridad nacional. Nos superponemos con los otros centros de referencia o centros de respuesta a incidentes, que son el CCN, el Centro Criptológico Nacional, que se ocupa de la parte de las administraciones, con el INCIBE, el Instituto de Ciberseguridad, que se ocupa de la parte de empresas y de personas, por supuesto, con el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, algo que también está muy de moda, esto de los ataques ahora en Ucrania, ataques a las infraestructuras críticas. Vamos a ver si te dejamos sin electricidad y sin luz ahora en invierno, que allí estamos a 30 bajo cero. Y entonces, esta parte, que es el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional, nuestras operaciones ayudan
a ese sistema de seguridad nacional, porque en nuestra capacidad de defensa pues ayudamos y coordinamos con ellos si hay o nos enteramos de algún ciberataque, y lo mismo viceversa, nuestra capacidad de inteligencia, de explotación, también ayuda a ese sistema de seguridad nacional, y lo que sí es esa capacidad de respuesta o de ataque sí que la tenemos solo nosotros en, lógicamente, los sistemas de los adversarios. ¿Y dónde trabajamos? ¿En qué campos de actuación trabajamos? No solo en las redes, como se puede pensar, no solo trabajamos en Internet, trabajamos en sistemas industriales, Pepe, que no se nos olvida, digo Pepe porque cuando estuvimos, concretamente me llamó mucho la atención el detalle de entrar en ese 2 grupo, y lo primero que ves es una cama de hospital. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en que no ataquen a las UBIs porque controlan el hospital, no los sistemas informáticos simplemente cambiándole, bueno, pues, la velocidad del oxígeno, por ejemplo. No quiero entrar en detalles, pero es un ejemplo que yo creo que es bastante válido y por supuesto, desde nuestro punto de vista puro militar, pues si no queremos que el adversario actúe sobre nosotros, pues nosotros actuamos sobre el adversario. Y llegamos después de esta mezcla que hemos hecho, pues esta mezcla no se llama ni más ni menos que zona gris. ¿Por qué zona gris? Pues porque estamos ni en el blanco ni en el negro, y entonces, bueno, pues lo bautizamos con ese nombre porque por supuesto, no estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz, porque nos están atacando. O sea, a mi ayuntamiento lo están atacando. Eso, paz no es. Y al banco de no sé cuánto, que es un banco importante aquí en España, pues también lo están atacando, y al hospital. O sea, no estamos ni mucho menos en guerra, pero esa, como bautizan algunos, paz insidiosa, es exactamente donde estamos. Ya desde el año 2007, los americanos ya lo escribieron en el 2010, pero ya desde el año 2007 se hablaba de ese no conflicto, pero sí conflicto de intereses que lleva a algunos pues a pinchar un poco aquí, a ver hasta dónde somos capaces de no reaccionar, y mentimos, te mandamos un ciberataque, vuelvo a repetir, ciberataque a todos, y no me cansaré de repetirlo. No es guerra, pero por supuesto, el que me estén atacando mis diputaciones y mis ayuntamientos, yo tampoco le llamaría paz. Entonces estamos ahí con una amenaza que antes eran estos chavalines, se convirtieron en hackers profesionales, en grupos organizados, y bueno, pues ahora tenemos verdaderas unidades militares. Vuelvo a decir, muchos dicen que apoyadas por estados, que son las que realmente pues, nos están metiendo en ese conflicto que no llega a ser conflicto, pero tampoco estamos en esa paz de la que habíamos hablado siempre. O sea que nos podemos olvidar de aquello de los reyes católicos que estaban en paz, iban de paz a tensión, que escalaba hasta una crisis, desembocaba en un conflicto y al final nos pegamos todos y hemos acabado la guerra. Desde que ha entrado en juego estas acciones en el ciberespacio, no estamos aquí ni estamos aquí, estamos, dependiendo de lo que los otros quieran, nos llevan, juegan en esa zona gris en la que, bueno, pues no están jugando ilegalmente, pero por supuesto tampoco legalmente. Más bien es alegalmente, y de eso es de lo que se aprovechan. Es una zona del conflicto donde predominan las acciones que están situadas al margen de la buena fe de los estados. O sea, lo que hacen los malos es, pues eso, romper ese estado de buena fe de los estados, no cruzan los umbrales que exigirían una respuesta, no tiene por qué ser armada, pero
exigirían una respuesta como mínimo política de tomar una decisión y llegar a un límite sino que juegan justo por debajo y antes de que un Estado tenga que llegar a una decisión política de pasar a un conflicto. O sea, todas esas acciones de ataco al ayuntamiento, de ataco al secuestro del hospital, paz no es. Si estuviéramos en paz, no tendríamos esa problemática. Todas esas acciones se juegan antes de forzar a un Estado a llegar a una decisión política. Se juegan en una zona que alguien bautizó como gris, pero todas esas acciones, todos esos ciberataques se juegan justo ahí. No hay un nivel de violencia, porque en realidad los ataques ciber son relativamente, la palabra limpios, pues, pero no son sangrientos, normalmente. O sea, son unos ataques, el arma ciber es un arma barata y por bautizarla de alguna forma, limpia. Que puede tener consecuencias pero bueno, no es lo mismo que una guerra tradicional, sino que, bueno, de alguna forma es. ¿Y dónde tenemos que jugar si queremos jugar también en la zona gris? Pues nosotros jugamos aquí. Para llegar a evitar un conflicto, adelantamos las acciones de forma que tengamos pues un conocimiento de nuestras redes, por supuesto, para defenderlas, y un conocimiento de las redes del enemigo por si nos atacara, y si recibimos un ataque, pues tendremos que hacer una respuesta. Es un poco jugar a lo que se jugaba en la Guerra Fría. Yo sé lo que tú tienes, tengo que saberlo con tiempo, esas acciones de inteligencia las tengo que tener desde antes, yo sé lo que tú tienes, tú probablemente sepas lo que yo tengo, ojo, que si nos atacamos nos vamos a hacer daño. Es un poco ese equilibrio que había en la Guerra Fría. No nos conviene a ninguno hacernos daño, pero para no llegar aquí y tener un conocimiento lo que sí está claro es que nosotros, y ahora sí me refiero a las Fuerzas Armadas, nosotros no podemos jugar solos. Tenemos que jugar con las empresas, las universidades, las administraciones, tenemos que jugar con todos para, de alguna forma, si nos atacaran, que esto lo podemos trasladar ahora mismo a lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania lo han atacado y ha ganado una narrativa, o sea, nos ha contado, y lo hemos visto, y el presidente Zelensky, que vuelvo a repetir, los rusos han sido incapaces de cortarle las videoconferencias, ha ganado una narrativa y por eso ha ganado una legitimidad. Todos estamos convencidos, no voy a discutir ahora, pero todos estamos convencidos de que efectivamente la legitimidad de Ucrania, porque además así nos lo han vendido. Y los malos y los únicos que matan son los rusos. Probablemente, si estuviéramos allí, se matan los dos. Pero lo que vemos en los periódicos es que son los rusos los únicos que matan. Tenemos que mantener un enfoque integral, autoridades civiles y fuerzas armadas. Vuelvo a repetirlo, y no me cansaré. Necesitamos colaborar todos, y no solo en la parte nacional, sino en la parte internacional. Los malos ya se ponen de acuerdo entre ellos. Se venden los bichos para atacar a los otros. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, mal vamos. Tenemos que colaborar todos. Y cuando digo todos son las Fuerzas Armadas, las administraciones, las universidades, las empresas, la OTAN, la Unión Europea. Si no nos ponemos de acuerdo, mal vamos. Y ya pues casi para terminar, quisiera dejar 10 minutillos por lo menos, decir un poco quiénes somos, después de todo esto de la zona gris, guerra híbrida o era al revés. Nosotros somos una unidad pequeña, conjunta, cuando digo conjunta es que es personal de los 3 ejércitos y dependemos directamente del jefe de Estado Mayor de la Defensa, no dependemos de ningún ejército. Dependemos directamente
tenemos como si fuéramos un mini ejército, tenemos un cuartel general, una fuerza y una serie de jefaturas, que no me voy a detener, que son de alguna forma los que apoyan a esta fuerza. Esta fuerza que tiene como característica, para no ahondar excesivamente, cuando el jefe de Estado Mayor de la Defensa va a desplegar unidades en Mali o en Letonia, se la pide a los ejércitos y entonces él hace operaciones. En el ciberespacio no le tiene que pedir la fuerza a ningún ejército, la fuerza es suya. Es un poco lo que nos diferencia. ¿Y en qué áreas trabajamos? Además de la necesaria coordinación con el resto de las autoridades, trabajamos un poco en lo que era antes el mando de ciberdefensa, o sea, la parte ciber pura y dura, donde hacemos lógicamente nuestro esfuerzo principal es en defensa y en inteligencia, este es nuestro esfuerzo principal, pero no nos olvidamos de que tenemos una capacidad de respuesta con apellidos, y los apellidos son oportuna, legítima y proporcionada. Esa capacidad de respuesta siempre tiene que tener esos tres apellidos. Tenemos unas reglas de combate que nos autorizan a hacer ciertas cosas que puedo hacer yo. Si las cosas son más gordas, nos vamos hacia arriba hasta llegar al presidente del gobierno, que autoriza pues lo que tiene que autorizar. O sea, las reglas de combate, por llamarlo de alguna forma, pues están donde tienen que estar. Las de defensa las tenemos en el mando, y si nos vamos hacia allá, vamos subiendo nivel jefe de Estado Mayor de Defensa, nivel ministro, nivel presidente del gobierno. Esta es, digamos, una pata de nuestras acciones, pero como puse aquel barco, que la señal de GPS de Gibraltar, pues no podemos olvidar las otras partes de la transmisión de información, ya sea de un sistema de mando y control, ya sea de frecuencia, ya sea de telecomunicaciones, ya sea de los satélites, por donde se transmite información, con lo cual forma parte del ciberespacio, ya sea de enlace de datos, cualquier cosa que sea capaz de mandar información y recibirla, es un sistema de información, y entonces es lo que hemos incorporado al ciberespacio. Entonces tenemos como dos patas, la parte de ciber pura y dura, de unos y ceros, y la otra parte de sistemas de transmisión de información, y todo eso lo juntamos pues en las operaciones. Entonces, mi dibujito del hombre de Vitruvio, que es simplemente pues unir, a día de hoy no podemos pensar solamente en unos y ceros, o solamente en GPS o solamente en, tenemos que unirlo todo, y las operaciones, especialmente las de defensa, pues tenemos que unir, pues eso, todo ese conjunto para defendernos, porque nos atacan a todos, para defendernos en el ciberespacio. Y como dije que quería dejar unos minutitos, pues voy a poner cómo vemos la guerra del futuro. Y con esto, pues ya solo me queda agradecer la atención de todos. Espero haber dejado 4 ideas, sobre todo una fundamental, que es que si no nos unimos todos, que nos atacan a todos, y que si no nos unimos todos vamos muy mal. Y bueno, pues solo me queda eso, dar las gracias, y si alguien tiene alguna pregunta, quería terminar con tiempo para dejar espacio a las preguntas. Muchísimas gracias. Pues, general, muchísimas gracias por tu clara exposición, que no es fácil hacerlo a veces tan claro, ¿no?, en temas a que algunas personas, en este caso yo, por ejemplo, pues no estamos familiarizadas con algunos de los términos. Entender que la seguridad es de todo, como muy bien saben muchas de las personas que estáis sentadas entre el auditorio, pues es una cosa que es importante, y en el club pues pensábamos que era un tema de los que había que abordar, en ese empeño que tenemos de abordar esos temas no solo actuales, sino de actualidad también. Vamos a abrir el turno de preguntas. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, pues que lo indique. Un momentito, Paco.
Que no te ve la señorita. Ahora te la pasa en serio el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia y me ha dejado una pequeña duda, o me gustaría que profundizara un poquito en algo que le he escuchado decir. Dice que somos el cuarto país de 180 en ciberseguridad, ¿no? He entendido bien. Pero por otro lado ha lamentado veladamente, pero casi explícitamente, de que no hay la voluntad política a nivel estatal, ha dejado claro a nivel estatal, sin referirnos a ningún partido, ni al gobierno actual, ni al anterior, ni nada. A nivel estatal no hay la conciencia suficiente para potenciar esa... He entendido bien esto, ¿no? ¿Podría profundizar un poquito más en ello y ser más explícito, o lo deja para la cena donde podrá hablar con más claridad? No, en absoluto. Procuraré ser claro y además, aunque parezca mentira, en esto del mundo ciber está tan en los periódicos que ya nos queda muy poco para decir, no, esto es secreto, ¿no? Efectivamente, somos el cuarto país, pero nos falta mucho. Nos falta, pues, no solo una voluntad política de, como he puesto ahí el ejemplo, de tener armas y utilizarlas. Lo que nos falta la voluntad política es de, en términos taurinos, coger el toro por los cuernos. Este toro está ya en la plaza, este toro no se va a ir. Y si vemos cualquiera que se preocupe de cuánto personal nos falta, cuántos ciberexpertos nos faltan, pues en España estamos hablando de entre 25 y 30.000 en los casos más conservadores. Entonces, ese toro hay que cogerlo por los cuernos. Ese toro necesita una voluntad política ahora mismo. El último catálogo del Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre máster que se pueden hacer de ciberseguridad, creo que recordar, estoy dando un poco de memoria, pero no me equivocaré mucho, eran 135 máster de ciberseguridad. En cambio, solo hay 3 grados. O sea, máster de un año, 9 meses, podemos hacer 130, pero no tenemos profesionales auténticos que hayan hecho su grado en ciberseguridad. La formación profesional, que es tan importante como la formación superior, pues está prácticamente en pañales, está empezando. Esa parte es la que tenemos, o sea, lo que nos falta en realidad es concienciación. O sea, sí, tenemos las estructuras, tenemos esa, sí, efectivamente tenemos esa estrategia de seguridad nacional, pero nos falta esa concienciación de todos, y en la parte estatal, pues yo creo, y lo digo sinceramente, creo que nos falta coger el toro por los cuernos y ponernos a... Las empresas se están robando, valga el término robando, los profesionales de ciberseguridad. Pero ahora además, si le añadimos que las empresas alemanas que antes se llevaban a nuestro técnico a Alemania y le pagaban pues el sueldo alemán, ahora por la mitad del sueldo, que es más que el español, tienen a ese profesional contratado por la empresa alemana, trabajando en España. El ingeniero está tan contento porque cobra más y está viviendo en España, que es su país. Y la empresa alemana tan contenta, digo Alemania como podría decir otro país, porque se está ahorrando la mitad de lo que le tendría que pagar si no hubiera teletrabajo. Nos hace falta coger el toro por los cuernos, concienciarnos de que esto es un problema de todos, y esa voluntad de, cuando me refiero a voluntad política, es vamos a solucionar el problema. En realidad no es voy a ser capaz de atacar al enemigo, sino que es vamos a atacar el problema. No sé si más o menos he respondido a la pregunta. Tengo la ventaja de que me queda muy poco para retirarme, con lo cual, bueno, pues... No. Todo el mundo yo creo que entiende, y si dejo alguna cosa a medias también se entenderá. ¿Alguna pregunta? Tomás. Por aquí, por tu... Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición general, que creo que ha sido muy clara. Yo tengo una pregunta. Si tradicionalmente se decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios, yo entiendo que la ciberguerra es la continuación de la política también por otros medios. Y mi pregunta es, ¿qué se busca conseguir? Porque cuando se abre una guerra convencional, por así decirlo, pues está claro, ¿no? Territorio, control de vías marítimas, etcétera. Con una ciberguerra, ¿qué se pretende?
¿Influencia? Poder. ¿Qué es lo que ha movido siempre al mundo? La economía. ¿Podría ponernos un ejemplo de ciberguerra y qué es lo que han conseguido? Bueno, pues con las criptomonedas están consiguiendo desestabilizar algunos bancos. Antes comentaba el caso de un banco español que se ha puesto las pilas, ya quisiera yo tener el número de profesionales de ciberseguridad que tienen ellos, porque en las sucursales de México tuvieron un ciberataque a las 12 de la noche, todos los cajeros soltaban todo el dinero. Les duró 2 días, claro. Les duró 2 días. ¿Por qué? Porque contabilizaban las pérdidas. O sea, me han atacado y puedo contabilizar el qué, ¿no? ¿Cómo podemos contabilizar ahora mismo el daño que nos está haciendo pues los ciberataques que están sufriendo las empresas de energía en Ucrania? Sí podemos contabilizar de alguna forma lo del grano, ¿no? Pero las empresas de energía y los cortes de gas, que por cierto, yo no tengo claro si ha sido un ciberataque, lo del corte del Nord Stream, yo no sé si alguien lo sabe, pero yo no lo tengo nada claro. Pero vamos, eso es difícil de contabilizar, sobre todo eso, el poder y la influencia, hay mucha guerra de desinformación por medios ciber y ahí se está ganando un poder y una influencia que es muy difícil de medir. O sea, en realidad volvemos a la esencia de la guerra, con apellido ciber o sin apellido ciber. Es el poder lo que se busca, ya sea económico, ya sea en otras áreas como puede ser influencia, pero al final todo se reduce a eso, a ir a ganar cuotas de poder. Sí, mi general, buenas noches. Yo creo que sería importante, porque sí que como hemos visto, ¿no? El phishing, etcétera, etcétera, o las fake, es algo a lo que ya estamos muy razonablemente familiarizados, ¿no? Pero a mí me gustaría saber su opinión con respecto a lo que puede ser si me permite, entre comillas y en cursiva, la prostitución de la voluntad ciudadana en fundamentalmente procesos electorales. Es decir, y creo que en dos vías, ¿no? Haría yo una que quizá creo que es muy obvia y muy evidente, ¿no? Que es a través de fake news. Bueno, hemos visto lo que Trump dice de cómo le han robado las elecciones, en fin. Hay mucho del entorno comunicacional, ¿no? Del ganador y del mal perdedor, pero no menos cierto es que a través de esa información se prostituye, si me permite, o hasta qué punto se piensa verdaderamente que es posible prostituir lo que sería no condicionar, más que prostituir, las voluntades de la gran masa, ¿no? Eso más o menos yo creo, me imagino la respuesta por dónde va a ir, pero quizá la parte más compleja o más difícil es hasta qué punto verdaderamente consideran ustedes que es posible modificar alfanuméricamente lo que son unos resultados electorales. ¿Es eso posible a través de la ciberseguridad? La respuesta, vamos, yo la tengo clara en las dos preguntas, porque en realidad son 2 preguntas. En el recuento, que es alfanuméricamente sí, y tan posible, es absolutamente posible. Por eso en nuestros procesos electorales contratamos empresas que garanticen la seguridad en el traslado de la información, porque al final no es ni más ni menos que el colegio electoral, las personas cuentan, pero luego esa información se traslada al sitio central donde se recuenta. ¿Es posible modificar la información por el camino? Por supuesto. Es posible modificar la información por el camino. O sea, para un grupo que se dedique a eso, no voy a decir que es fácil, pero es relativamente fácil. La otra parte de la pregunta, pues también lo tengo claro. En Estados Unidos se modificó claramente, y yo creo que todos tenemos en mente qué país lo hizo,
se modificó claramente bueno, pues, la opinión de las masas. O sea, nos parece mentira, si nos ponemos un poquito a pensar en la cantidad de anuncios que nos salen de Google, cada vez que te vas a comprar un coche, tú no le preguntas a Google qué coche te vas a comprar. Y abres Google y te aparecen anuncios de coches. Eso nos ha pasado a todos. Y si no es de coches, es de casas. ¿Cómo es posible que Google sea tan listo, ¿no? No, Google no es tan listo. Hay gente detrás que, aplicado a lo que tiene que hacer, es capaz de sacar una foto de, voy a irme un poco hacia atrás, de Hillary Clinton, que parecía que estaba borracha. Pero es como cualquier foto que nos pueden sacar a cualquiera. Claro que si eso lo sacas en plena campaña electoral para tratar de desestabilizarlo y lo mandas al Google del americano medio, estás influyendo sobre la opinión. Si además luego solo aderezas con que iba a comer pizza con no sé dónde y se hacía no sé cuánto, efectivamente. O sea, la respuesta a las dos preguntas es sí a la información, se puede modificar el pensamiento de ese. He puesto el ejemplo americano como podía poner el francés, porque también tuvieron un ejemplo en Francia, solo que Macron lo gestionó bastante mejor. Y el proceso, sí, se puede gestionar, o sea, se puede ciberatacar ese recuento de votos, más que el recuento, la transmisión de la información, que básicamente es lo mismo. Opinión. Pero tenemos las medidas de seguridad para que estemos tranquilos con respecto a que eso no sucede. En España tenemos la suficiente tecnología y las empresas que garantizan razonablemente bien, por eso estamos en el cuarto, el proceso ese, la parte del proceso del recuento de votos. Lo que no tengo tan claro es que seamos capaces, y ahí ya jugamos un poco cada uno, de discernir la información de la desinformación. Mi general, yo tengo curiosidad, para España, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son nuestro enemigo estratégico? Porque hay muchos, pero si tuviéramos que poner el número 1, el número 2, el número 3, ¿quiénes son? Me apunto a Estados Unidos. O sea, ¿por qué no, a ver, me apunto a lo mismo que dice Estados Unidos. No lo de me apunto a ver. ¡Qué susto! A ver. No ha dicho apunto, no ha dicho apunto. Me apunto. Yo lo había entendido. Bueno, era para crear un poco de incertidumbre. Basado en lo que, bueno, pues en los ciberataques que recibimos, los estudios que se hacen, porque cada grupo tiene su forma particular de actuar. Y cuando los sabios se ponen a mirarlo, encuentran que los grupos que han hecho el malware en Rusia tienen una forma muy característica de hacerlo. Y los que lo hacen en China, también. Los que lo hacen en Corea, también. Y los que lo hacen en Irán, también. Me apunto a los mismos de... Pero esto también es un poco de estadística, ¿eh? ¿De dónde recibimos más ciberataques? Los recibimos de Rusia, de China, de Irán y de Corea. ¿Dónde están los grupos más potentes? Las amenazas persistentes están en esos 4 países. No es que yo sea proamericano, sino que recibimos más ataques de los grupos, por lo menos de los grupos que están en esos países. Buenas noches, general. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Valencia. Espero poder volver a verle pronto. Y mi pregunta va al hilo de lo que ha comentado en su exposición, que es necesaria la colaboración de todas las instituciones. Entonces, mi pregunta es si hay una iniciativa real, aunque sea a medio plazo, de colaboración en ciberdefensa a nivel europeo, pero además independiente de la OTAN. No solamente a nivel de Atlántico Norte, sino a nivel europeo. La respuesta es sí, hay una iniciativa. Y a corto o medio plazo esa todavía no sabría responderla. Sí es verdad que solo a nivel europeo e independientemente de la OTAN, durante la presidencia de Francia en el semestre pasado, hubo ya una conferencia de cibercomandantes exclusiva Unión Europea que trata de alinear un poco no solo la parte operativa, sino de alinearlo con los fondos que se están destinando, los fondos de defensa
que se están destinando desde la Unión Europea en la parte ciber. Alinear las necesidades operativas sentando a los comandantes, o sea, a mis equivalentes de la Unión Europea, alinearlo con esos fondos que la Unión Europea está poniendo sobre la mesa en la Agencia de Defensa. O sea, que iniciativas sí hay, y es independientemente de la OTAN. Y hay, bueno, otra iniciativa que digamos que es un poco copia de la OTAN, pero no todos los países están en los dos, que es ese intercambio de información que he dicho varias veces, esa cooperación, hacer, por ponerlo en términos sencillos, una base de datos de bichos malos, de ese malware que nos ataca, una base de datos que sea de los países de la Unión Europea, que es una iniciativa que ya tiene OTAN, y hacerlo también de países de la Unión Europea. ¿Cómo avanzará o si llegará más lejos? Sí puedo decir que a España nos toca la presidencia dentro de 2 semestres, el segundo semestre del 23, y ya estamos trabajando en mantener ese impulso que inició Francia y que de momento parece que no tiene mucha respuesta, pero nosotros ya estamos trabajando para nuestra presidencia, que es en el segundo semestre del 23, para, si no se ha mantenido el impulso, de luego relanzar esas iniciativas de Unión Europea. Mi general, muchas gracias por su conferencia. Coronel Luis Esteban Montero, retirado. Quisiera que nos explicara un poco más, porque no me ha quedado claro. Yo en mis tiempos he trabajado en el campo de las operaciones de información y en el campo de las operaciones psicológicas, la propaganda, la contrapropaganda, el lanzar estos fake news. Hoy día, entonces no existían tantos, pero ahora sí. La pregunta va sobre el contenido de los mensajes o la capacidad de posibilitar o imposibilitar estos mismos mensajes. Creo que sigue existiendo un mando de operaciones de información y en algún caso se ha hablado de guerra de información, pero no sé si el mando de ciberespacio contempla el concepto de operación de información, o sea, el concepto de poder generar y enviar, colocar mensajes, o solo de eso se encargarán los de operación de información y el mando de ciberseguridad se encargan de posibilitar o prohibir los medios software, malware, etcétera, pero sin tocar los contenidos. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. La verdad es que en el tema de información-desinformación no hay absolutamente nada nuevo. Es decir, los mensajes y la forma o la estrategia para pasar mensajes verdaderos o mensajes falsos, esa estrategia sigue siendo exactamente igual. Lo único que hace el ámbito ciber es multiplicarla, exponencialmente. O sea, cuando antes queríamos lanzar un mensaje de desinformación, teníamos que escribirle una carta al periódico que leían 4. Ahora, con poner la noticia en Twitter, ya está, no sigo más. O sea, la estrategia de información y desinformación es lo mismo. Lo único que hemos hecho ha sido aumentar la transmisión exponencialmente. Hola, buenas noches. Pablo Anda, de Ciberseguridad de Mercadona. Lo primero, darle la enhorabuena por la charla, y la pregunta que quería hacer yo era relacionada con cómo o qué colaboración, qué oportunidades se les da a las empresas de formar parte de este plan de ciberseguridad nacional. ¿Qué tipo de organismos intermedios hay para intercambiar ideas o personal en cuanto a estos aspectos? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en esa iniciativa que he comentado del Foro Nacional de Ciberseguridad, como lógicamente no podemos sentar a todas las universidades, sentamos a representantes del Consejo Rector, que luego se encargan de transmitirlo por sus cadenas. ¿Qué hacemos con las empresas? Pues sentamos a las empresas que están más relacionadas sentamos a TEDAE, que son las asociaciones de empresas, quizás sean un poco relacionadas con defensa, pero por algo teníamos que empezar, a SMIDE, y sentamos a esos colectivos que luego pensamos o pretendemos que hagan lo mismo que hacen las universidades, que de 2 representantes se vaya difundiendo
lo que se habla en los foros y las iniciativas que tiene el foro, algunas de las cuales ya tienen sus informes, informes sobre cultura de ciberseguridad, etcétera, pensamos que esas asociaciones lo van a ir transmitiendo y que eso va a ser de una forma capilar, va a ir llegándole a todas las empresas interesadas. Es un poco la forma, como lógicamente no podemos sentar a todas, pues hemos empezado sentando a las asociaciones de empresas, que luego esperemos que además se unan más asociaciones, lo que no se puede tampoco, como es lógico, sentar a todo el mundo, ¿no? Ya nos gustaría, ¿no? Pero bueno, sentar a asociaciones de forma que luego eso se vaya transmitiendo, y esa es la forma que hemos empezado. El foro lleva poco tiempo, lleva año y medio, de alguna forma para que se transmita a través de esas asociaciones. Me ha parecido que alguien al fondo levantaba la mano. Buenas noches, general. Mi pregunta es sobre las redes sociales. Ha hablado usted sobre la desinformación y las noticias falsas. Yo creo que aquí casi todos, o una gran mayoría, usaremos Twitter o estamos muy familiarizados con Twitter. Yo prácticamente la prensa la sigo en Twitter, las noticias las sigo en Twitter, me informo básicamente a través de esta red social. Recientemente el magnate Elon Musk ha comprado Twitter, no sabemos muy bien con qué intención. Y mi pregunta es si en su ámbito existe algún tipo de preocupación por el rumbo que puede tomar la red social, dado que yo creo que millones de personas se informan hoy en día, toda la desinformación que se vertió a través de Twitter. Yo creo que, como usted bien ha dicho, pues decantó la balanza en las elecciones norteamericanas hace unos años, y básicamente es si existe, ¿no? A nivel ciudadano yo estoy preocupado sobre lo que pueda pasar en Twitter, porque paso más tiempo del que debería en la red social al día, y me imagino pues, que ustedes tendrán algún tipo de comentario al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que sí estamos preocupados por saber que hemos perdido esa guerra. O sea, o empezamos de nuevo todos, y ahora sí que me retrotraigo otra vez al todos, tenemos que educar a nuestra juventud, pero es un poco, no es por Twitter, tenemos que educar a nuestra juventud a que sea capaz de contrastar noticias. O sea, tiene que ser verdad, los ingleses tienen un dicho, los periódicos, los ingleses son de los pocos países que siguen leyendo periódicos, y tienen un tabloide que se llama The Sun, y dicen, tiene que ser verdad porque está en The Sun, o sea, lo dice el periódico. Pues con Twitter pasa lo mismo, tiene que ser verdad, lo dice Twitter, y además se retuitea. Esa guerra ya la hemos perdido. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar desde el principio y enseñarle a nuestros hijos, o a nuestros nietos en el caso de los que los tenemos, a contrastar las noticias, a decir, además de Twitter, hay una cosa que, aunque sea por internet, se puede seguir leyendo, que es el periódico, y además tienes, o sea, por nada y menos eres capaz de leer el ABC, El País, El Mundo, La Razón, contrasta un poco la noticia, no te la creas, no porque esté en Twitter te lo tienes que creer, pero esa guerra ahora mismo la tenemos perdida. O sea, tenemos que empezar otra vez desde cero con las generaciones que vienen detrás. La generación de 30 años ya la tenemos perdida, ya sabemos que lo que esté en Twitter se lo creen. Es así de sencillo. Y sí, claro que estamos preocupados. Que ahora haya cierta variación o no con lo que pueda por haber comprado Twitter, de momento los que están preocupados son los que trabajaban para la empresa que están... Pero no, realmente no creo que haya comprado Twitter por ganar parcela de poder. Es lo suficientemente rico como para no tratar de influenciar en la parte económica. O sea, es que yo el otro día leí la cifra y me mareaba un poco lo que ha perdido Elon Musk comprando Twitter. Luego además le presta toda su constelación de satélites a Ucrania gratis. Le dijo al gobierno americano que la pagara, y o sea, no creo que sea solamente la parte económica, y esto sí que es una opinión personal, no creo que sea por... Pero sí que es verdad que sí, que existe una preocupación, pero porque es una guerra que ya estamos, pues, si está en Twitter es verdad, si está en el Sun tiene que ser verdad. Tenemos que empezar a educar esa cultura, es un poco en paralelo, pero tenemos que empezar a educar otra vez pues eso, a esa juventud que hemos perdido a través de Twitter. ¿Alguna pregunta más?
Un momentito, que con el micrófono podremos escucharte mejor, toda la sala. Ahora, mi teniente general, soy el teniente coronel Anta, de la Guardia Civil. Yo he visto que, pues, ahí en la estructura que nos ha puesto más o menos, pues que las Fuerzas Armadas están en un sitio y nosotros figuramos por un lado. Pero exactamente cómo se coordinan con nosotros. Es una curiosidad que me gustaría saber. Pues con el teléfono del general Valentín. ¿Es verdad? Es de mi promoción. No. O sea, ¿cómo nos coordinamos con Guardia Civil? Con el teléfono del general Valentín o el teléfono de Luisfer, que es el coronel que lleva el área ciber. Con el teléfono de Juan Salom, que es el que lleva la parte de investigación. Si hablamos de Policía Nacional, hablamos del comisario Carlos Grajero. Entonces, ¿cómo nos coordinamos? Porque nos conocemos, porque nos sentamos, además, por favor, nos sentamos, o sea, nos conocemos y cada vez que llega alguien nuevo a nuestro mundillo, por llamarlo de alguna forma, vamos a saludar a los demás, porque sabemos que efectivamente, si no empezamos la coordinación por nosotros, mal vamos a venir a un foro como este y a decir tenemos que coordinarnos con la sociedad civil. Lo de la sociedad civil es un término que es un poco en desuso, ¿no? Pero con el resto de las estructuras de las administraciones. Pero no solo de las administraciones, es que necesitamos a las empresas, es que necesitamos a Telefónica, a Vodafone, y los necesitamos de nuestro lado. O sea, necesitamos sentarnos con ellos y lo hacemos, afortunadamente estamos empezando a hacerlo. Pero sí, con la Guardia Civil, por eso me sé todos los nombres, y ellos se saben el mío. General, yo por naturaleza soy bastante crítico. Y entonces mi pregunta va a ser un poco crítica, no con su servicio, ni con lo que España puede, sino con el concepto en sí. Yo veo el concepto de ciberespacio, ciberdefensa, basado en conceptos de Guerra Fría, porque se llama defensa. Se llama defensa porque esperamos que nos ataquen y entonces nosotros nos defendemos, tenemos que retirar fuerzas a lo mejor para poder contraatacar. Eso no lo aceptaba bien Alemania, la OTAN no lo aceptaba bien durante la Guerra Fría porque perdíamos más de media Europa. Y eso era defender Europa perdiendo media Europa. Ahora vamos al siglo XXI y basamos la ciberdefensa en defensa. Esperamos que nos ataquen, nos destrozan todo lo que puedan, basamos nuestra reacción en la resiliencia, el concepto este tan fantástico que inventaron en la OTAN, y luego pretendemos quedarnos ahí. OTAN es defensiva. Yo estoy en OTAN, no podemos hablar de ofensiva ni de acciones de ataque, sino es para recuperar. ¿Qué pasa con el ciberespacio? ¿Seguimos siendo defensiva? ¿Seguimos centrados? ¿Lo ve usted así, basado en el concepto de Guerra Fría, defensa contra medios convencionales todavía? ¿No hemos evolucionado? Gracias. Muchas gracias. Pues no. La verdad es que siento discrepar. Aunque desde algunos ámbitos nos quieran hacer creer lo contrario, y además fue una de las razones, aunque no la principal, pero sí una de las razones por el cambio de nombre del mando. Ciberdefensa, efectivamente, sonaba vamos a esperar a que nos ataquen y luego he pasado la transparencia hacia atrás porque nosotros en el ciberespacio queremos jugar antes de llegar a esa línea que he marcado. O sea, en una crisis, si mantenemos la crisis y el adversario nos sigue apretando hasta que el gobierno se vea forzado a tomar una decisión si llegamos a un conflicto o no. Por eso, cuando he hablado del ámbito ciber, lo pongo, o sea, todas las jugadas, incluida la respuesta a un posible ataque, están antes de esa decisión. ¿Por qué? Porque no queremos esperar a esa guerra fría, a esa defensa. O sea, ¿nos van a atacar? Sí, pero nos van a atacar al banco, a la universidad o a nosotros. Lo que no sabemos es cuándo. ¿Que nos van a atacar? Seguro. Por eso queremos jugar la guerra ciber antes de llegar a una crisis.
Si no jugamos, entre comillas, la guerra ciber antes y convencemos al enemigo por la disuasión de que tenemos armas, tenemos la voluntad de utilizarlas, como decía la ministra francesa o el inglés, probablemente si lo convencemos no necesitemos jugar con esas armas. Pero nuestro juego, el juego ciber, está antes de llegar al conflicto. O sea, nos negamos, por definición, a jugar a lo que hemos jugado durante 60 años, a esa guerra fría de... Aunque lo he puesto como un ejemplo, pero nuestro juego ciber está en no llegar al conflicto. Y no estar solo defendiéndonos. O sea, en plena paz estamos haciendo inteligencia sobre el enemigo, posible enemigo, adversario, el que nos esté intentando hacer daño, pensemos que nos esté, para no tener que llegar, porque siempre el juego está aquí abajo. O sea, incluso la respuesta está antes de una decisión política llegar a una crisis. Este es el deseo del ciberespacio, no tener que llegar a un conflicto, sino resolverlo antes. O sea, no jugar a la defensa. Otra cosa es que lo consigamos, pero es nuestro deseo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo me gustaría hacer una pregunta por una expresión que ha tenido el general, la que le agradezco muchísimo. Cuando él se ha dirigido al principio de su conferencia a nosotros, ha hablado del club como un centro de pensamiento. Yo se lo agradezco mucho, por lo menos creo que esa es una aspiración que siempre queremos tener y en la que siempre trabajamos. Y precisamente por lo que acaba de explicar ahora y en relación a esa expresión que tú has dicho al principio, a mí me gustaría conocer tu opinión sobre una cuestión. Con el ciberespacio los estados deberían cambiar la concepción tradicional de geopolítica tal y como la conocemos ahora. Te la hago porque quiero que lo que contestes porque sea para todos, no sea en la cena, por eso me he atrevido a hacerla. Yo creo que no es que debamos de cambiar la concepción de geopolítica, es que nos la están cambiando. Nos la están cambiando ya. O sea, países que solo tenían influencia regional y no excesivamente grande, aunque últimamente la tengan, caso Corea del Norte. Corea del Norte, nosotros no nos preocupábamos de Corea del Norte, se preocupaban los japoneses, Corea del Sur y los 3 países de alrededor. Y ahora nos tenemos que preocupar, o sea, estamos cambiando esas características que puse, esa ausencia de fronteras, creo que era, nos está obligando a cambiar. O sea, el que el ciberespacio no vaya con esa bola del mundo tradicional, nos está obligando a cambiar esa geopolítica de China. Pues nos preocupábamos hace poco del balance de importaciones y exportaciones de China. O si, en realidad poco más, si venían más chinos o menos chinos por la cantidad de población, que sí, que no, pero en realidad no nos preocupábamos. Ahora nos tenemos que preocupar de China porque es un actor que no está al otro lado del mundo. Esa concepción geopolítica basada en la realidad de la Tierra ya nos ha hecho cambiar la geopolítica. O sea, no es que tengamos que cambiarla, es que está cambiada porque la ausencia de fronteras y la cercanía que produce pues, esos sistemas de información, Internet, como caso más claro, ya nos lo ha cambiado. O sea, que no es que tengamos, es que ya estamos en un mundo cambiado. Pues nada, muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta, como antes hemos visto, pues vamos a levantar la sesión. Muchísimas gracias, general, ha sido un placer y bueno, continuamos en la cena. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nada.